Saludos estudiantes, soy José Miguel Gómez Muñoz, estudiante de tercer año de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. Soy compañero de ustedes, lo más probable. También soy monitor del Departamento de Morfología, soy monitor de Anatomía. He estado con bastantes cursos hasta ahora y en este momento pues les voy a hacer la presentación de laringe, que es un tema de Anatomía 1 y es muy interesante. Entonces les voy a explicar unas generalidades para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este momento ya deberían de estar viendo mi pantalla y vamos a comenzar con lo que sería la presentación del tema. Entonces, esto es para un grupo académico, que es el Grupo Académico de Investigación de Morfología MOPA, que está a cargo de ASEMBAL y lo que sería educación médica. Estas diapositivas fueron realizadas por Johann Sebastián Cárdenas. Entonces, podemos continuar. Aquí vamos a tener los contenidos de la presentación. Tenemos cartílagos, músculos, movimientos, cavidad laríngea, inervación e irrigación. Bueno, entonces tenemos cartílagos de la laringe. Entonces espérenme, yo trato de estar acá para poder subrayar esto. Entonces tenemos que en la laringe vamos a tener diferentes cartílagos de diferentes naturalezas, incluso histológicas, pero como concepto tenemos unos pares y unos impares. En la parte de los impares es porque solo tenemos uno de estos cartílagos, o sea, tenemos un cartílago tiroides, uno epiglótico y un cartílago cricoides. En la cuestión de los pares es porque generalmente tenemos dos de estos. Entonces, tenemos dos cartílagos aritenoides, dos cuneiformes, cuneiformes porque tienen forma de cuña, y tenemos a veces, porque estos últimos son inconstantes, tenemos corniculados, cartílagos corniculados. Entonces, tenemos que el cartílago tiroides, el más importante de todos, probablemente junto con el epiglótico, tiene dos láminas de cartílago hialino y tiene un centro de tejido conjuntivo denso. Entonces tenemos que en la parte superior tenemos esta escotadura, que es la escotadura tiroidea superior. Esta es visible en las personas, así como también en los cadáveres. Si ustedes, por ejemplo, ponen su cabeza y la retraen, podrían ver lo que sería esta escotadura tiroidea superior. Y pues en la parte inferior también vamos a tener aquí, como lo estoy señalando, una escotadura tiroidea inferior, que la verdad no es muy prominente. En los hombres, esta escotadura tiroidea superior es más prominente y tiene una inclinación mayor que en lo que serían las mujeres. Y esto da alusión a las diferencias en la fonación entre ambos sexos. Tenemos que en la cara externa se pueden observar unas líneas oblicuas, que serían estas de acá, que están situadas entre los tubérculos tiroideos. Es importante porque a nivel de estas lateralidades se me van a formar unos ligamentos, que sería el eh, ligamento tiroideo lateral, tenemos dos de esos, y un ligamento tiroideo medial, o medio, perdón, que son unas especializaciones de toda esta membrana para poder conectar y tener en buena base a lo que sería esta estructura. En esta membrana, muchachos, en la membrana tiroidea, por aquí, por esos forámenes que ustedes pueden ver, van a bajar vasos y nervios que vienen desde el cuello. Sería el caso del nervio laríngeo superior, que no es tan importante como su contraparte inferior, y los vasos laríngeos superiores, que recuerden, son las primeras ramas de la carótida externa y son ramas, no, son una de las ramas de carótida externa y no son ramas tan prominentes. Entonces, se los voy a aclarar como concepto general. El nervio laríngeo, él tiene un ramo interno y tiene un ramo externo, el laríngeo superior. Y esto se me va a encargar de lo que sería la inervación de la mucosa laríngea.
Recuerden que la mucosa es ese tejido epitelial estratificado mucoso o mucoide que se encarga de revestir todas las cavidades internas del cuerpo para mantenerlas protegidas y en este caso para lubricarlas cuando las personas hablan mucho y también para protegerlas del polvo, protegerlas de infecciones o de cualquier tipo de injurias que se puedan imaginar. Bueno, entonces esta membrana es muy importante. Okay. Entonces tenemos el otro cartílago impar, la epiglotis, que es un cartílago en forma de hoja, ustedes lo pueden ver, muy bonito. Este cartílago tiene un tubérculo que tiene una disposición superior y lo podemos ver en lo que sería un paciente. Incluso para que lo tengan en relación, esta parte del cartílago epiglótico está relacionada con el gusto. Así que y recuerden que todo eso está cubierto de tejido epitelial mucoso. Entonces, esta mucosa que recubre la epiglotis es una mucosa sensitiva especial que está inervada por lo que sería el par craneal número 10 de forma especial. Ok, tenemos que esta epiglotis contiene múltiples forámenes para el paso de vasos y de nervios y también de presiones, porque él tiene unas impresiones bastante particulares para lo que serían las glándulas laringeas, y estas glándulas ustedes se podrán imaginar que son las encargadas de una secreción mucosa para la lubricación de este tejido. Entonces, otra cosa que tienen que tener en relación es que la epiglotis tiene un cartílago especial que le permite moverse en diferentes disposiciones, así que él no es de la misma naturaleza que el cartílago tiroideo o el cartílago cricoides. Bueno, este es un cartílago elástico, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos al cartílago cricoides. El cartílago cricoides es este cartílago acá que tiene, como lo describen algunos anatomistas, una forma de anillo de sello. Y es que si ustedes lo ven desde la anterioridad, podrían ver que es la parte inferior de un anillo. Mientras que si lo vemos en una posterioridad, parece lo que sería la cara o la parte superior de un anillo. Ok, entonces acá como ustedes ven también se forma una membrana inferior que no es tan importante incluso porque la inervación del laringio recurrente o laringio inferior entra por debajo de lo que sería cricoides. Entonces, lo más importante del cartílago cricoides no es su parte anterior, como ya les he venido diciendo, sino su parte posterior, porque él genera una base de sostén para lo que serían nuestros siguientes cartílagos, que ya comienzan a ser más importantes en la parte de la fonación, que son los cartílagos aritenoides. Son estos cartílagos de forma bastante particular que pueden encontrar aquí. Tienen una disposición oblicua y anterior y que están en una base sobre lo que sería el cartílago cricoides. Entonces tenemos que estos cartílagos aritenoides, su vértice, ojo acá, su vértice se encuentra en el pliegue ariepiglótico. Entonces, ¿qué significa esto? Este es el vértice, ¿no? Entonces significa que en toda esa estructura hay unos ligamentos que se encargan de conectar a lo que sería el vértice o la punta, si lo quieren entender así, de este aritenoides con lo que sería el tubérculo de la epiglotis para llegar hasta la parte más superior. ¿Y eso es para qué? Para estabilizar la estructura y para también modular la entrada y la salida de aire. Entonces, ¿por qué ustedes a veces pueden leer pliegue o ligamento ariepiglótico? Cuando ustedes les digan, en caso de laringe, que hay un pliegue, significa que adentro hay un ligamento. Pero entonces, ¿por qué le decimos pliegue? Porque ese ligamento tiene que estar protegido. Y en este caso, como estamos hablando de una estructura dentro del cuerpo, ¿por quién está protegida? Pues por lo que sería un tejido epitelial estratificado mucoso o una mucosa. Y entonces ahí ya no lo llamamos ligamento ariepiglótico, sino que lo llamamos pliegue ariepiglótico.
si queremos ver el ligamento, tendríamos que disecar ese pliegue. Entonces tenemos que algo muy importante, el aritenoides tiene una apófisis vocal que tiene, o un proceso vocal que tiene una fijación posterior al ligamento, que sería esta de acá, y también tenemos una apófisis muscular, que es un sitio de inserción para los músculos de la fonación, que esta apófisis muscular pues la estaríamos viendo en anterioridad. Bueno, en esta imagen no la podemos ver muy bien. Tenemos los cartílagos cuneiformes, que no son tan importantes, ellos son inconstantes, ojo, y ellos generalmente están embebidos en ese pliegue que les acabo de comentar, que es el pliegue aritenoepiglótico. Como aquí dice, son pequeños nódulos cartilaginosos, no son de gran importancia, y ya. Tenemos los corniculados, que están ubicados en la porción posterior de los pliegues aritenoepiglóticos, también son inconstantes, así que no nos interesan casi. Ahora llegamos a una parte bastante compleja de la laringe, por no decir dura, y son los músculos. Entonces tenemos dos grupos musculares, unos extrínsecos y unos intrínsecos. Los intrínsecos son muy importantes porque ellos son los que me van a dar la capacidad de modificar la longitud o la tensión de los pliegues vocales. Mientras que los extrínsecos son 3 músculos pares. Ojo, esto es importante porque en los intrínsecos tenemos músculos impares. Que están, por ejemplo, el músculo constrictor inferior de la faringe, el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. Esos dos músculos es bastante fácil aprendérselos porque donde uno termina, el otro comienza. Y es el caso del esternotiroideo, que él termina en la línea oblicua del cartílago tiroideo. Esperen, yo les muestro acá. Les voy a mostrar primero este. El músculo esternotiroideo, como ustedes pueden ver, vienen desde esternón y se va a insertar en lo que sería la línea oblicua de nuestro cartílago tiroideo. Y a partir de esa línea oblicua, pues va a seguir a lo que sería el hueso hioides. Entonces, estos músculos, muchachos, tanto el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo, comparten como esa similitud de origen e inserción. Entonces, lo que sería la inserción del uno y el origen del otro. Sin embargo, pues ellos difieren en lo que sería la inervación, ya que el caso del esternotiroideo, él es inervado por hipogloso, con una contribución de C1. Siempre recuerden que hipogloso tiene la contribución directa desde C1, porque apenas él sale del foramen, el ganglio del segmento medular C1, pues le da esa contribución. Bueno, entonces tenemos que el músculo tiroideo pues ya tiene la inervación a través del asa cervical, que recuerden que la asa cervical pues está dada por el plexo cervical, sobre todo en los ramos C2 y C3. El asa es muy bonita porque en algunos de los cadáveres de nuestro anfiteatro lo podemos ver. Entonces, espérenme un momento acá. Bueno, entonces, bueno, continuamos con este músculo constrictor inferior de la faringe. Este músculo, recuerden que la mayoría, por no decir todos los músculos de la faringe, tienen la inervación a través del nervio vago, que es el paracraneal número 5, y eso está dado por el plexo faríngeo, que es un plexo formado por unas conjunciones tortuosas de lo que sería este par craneal. Los orígenes no son tan importantes de los músculos de la faringe, tal vez, son más que todo los importantes son los músculos que tienen un origen muy superior. Bueno, la inserción, en este caso es el rafe faríngeo. Recuerden que rafe, cuando les digan, es como la unión de dos estructuras que se parecen mucho, en este caso dos estructuras musculares. Y la acción, pues es un constrictor de la faringe. Es una acción bastante fácil. El tiroideo, la acción es que desciende el hioides y la faringe. Entonces recuerden que si tienen un origen acá y una inserción superior, pues la inserción va a tratar de venir al origen. Entonces me va a deprimir al hioides. Bueno, entonces tenemos el esternotiroideo, como les dije, inserción va a origen, entonces tenemos que va a descender
a ioides, pero directamente lo que haría es que descienda a la laringe, pero la laringe se encargará de descender a ioides. Bueno, y eso, muchachos, está en relación con lo que sería la deglución, también estaría en relación con lo que sería la respiración. Bueno, entonces tenemos el músculo cricotiroideo, que es un músculo que a veces lo podemos ver en algunos de los cadáveres. Es un músculo bastante externo, generalmente relacionado, bueno, no, relacionado con lo que sería la membrana entre lo que sería cricoides y tiroides. Está inervado por el laringio superior. Ojo, muchachos, este es el único músculo inervado por ese laringio superior y sobre todo por su ramo externo. Bueno, porque el ramo interno fue el que les comenté, el que inerva la mucosa laringea, toda la mucosa. Tenemos que la acción de este cricotiroideo es extender y tensar el ligamento vocal. Entonces lo podemos ver relacionado porque él tiene una inserción en lo que sería el borde inferior de la lámina y hasta la parte inferior del cartílago tiroides. Entonces, como él puede ensanchar esas estructuras continuas, pues va a extender y a tensar, por lo tanto, el ligamento vocal, que ya lo vamos a ver bien. Tenemos el músculo tiroaritenoideo. Este músculo tiroaritenoideo ya comienza a tener una inervación en relación a lo que sería el laringio recurrente. Recuerden que todos los músculos de la laringe, a excepción del que acabamos de ver, el cricotiroideo, están inervados por laringio recurrente o laringio inferior. Lo que sería el origen de este músculo no es tan importante, más su inserción, que es en la cara anterolateral del cartílago aritenoides, y eso es lo que le va a dar la acción que se va a encargar de relajar el ligamento vocal, y lo que va a hacer es que aduce el pliegue vocal. Entonces recordemos nuestro vocabulario anatómico. Si decimos que aduce es porque eh, me va a llevar a estas estructuras alejadas, me va a alejar a estas estructuras de la línea media. Entonces, si nosotros tenemos que la relajación aduce y la tensión abduce, en el caso de los músculos relacionados con los pliegues vocales. Luego tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, que es este pequeño ramillete muscular que vemos por acá. La inervación, como les dije, muy fácil de recordar. La acción es que él abduce el pliegue vocal. Eso significa que me los va a tensar. Bueno, entonces acá tenemos al músculo cricoaritenoideo lateral, que es esa estructura de acá, y lo siento por eso, tenemos que la acción de él es estrechar la porción intermembranosa de la hendidura glótica. Recuerden que la hendidura glótica pues es una depresión generada por la glotis. Bueno, entonces tenemos los músculos aritenoideos transversos y oblicuos. Estos músculos son bastante importantes en la parte de deglución porque, y sobre todo el oblicuo, porque si ustedes ven el oblicuo, estos son estos ramilletes de acá. Y si ustedes prestaron atención a lo que les dije del pliegue aritenoepiglótico, pues ellos van a hacer que toda epiglotis se vaya hacia posterior, evitando así que pase comida a través de las vías respiratorias. Y pues lo que sería el transverso se va a encargar de incrementar la tensión de la porción posterior de lo que sería nuestros cartílagos asociados. Tenemos el músculo vocal, que es un músculo bastante pequeño, es un músculo par. Tenemos que la inervación es la misma y la inserción es lo que nos importa, es que la inserción está en relación con la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Pero aquí sí es importante tener en cuenta el origen, el dónde se origina. Pues él se va a originar en lo que sería la porción anterior, ojo, la porción anterior de la cara interna de cartílago tiroides. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen a el cartílago tiroides, esto es anterior, muchachos, y esto es posterior. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, acá lo que les dije, entonces, se origina en la cara interna
de la lámina, perdón, se origina en lo que sería la porción anterior de la cara interna del cartílago tiroides. Entonces es esta sección de acá. Incluso le podríamos agregar un poquito la definición, es que es en la porción anterior, en un punto medio de lo que sería la cara interna de este cartílago. Y se me va a ir directamente a lo que serían las apófisis vocales, ¿no? Bueno, entonces esta particularidad de este músculo es que le va a dar la acción de tensar los pliegues vocales, o como ustedes quieran ver, los pliegues vocales. Y esto va a hacer que pues esta hendidura se vaya a cerrar. Entonces, bueno, tenemos que los movimientos de la laringe responden a diferentes funciones fisiológicas. A una función relacionada con la respiración, que pues va a estar intrínsecamente fusionada con la fonación, una función esfinteriana para evitar que pase comida en el proceso de deglución hacia las vías respiratorias, y también pues la parte de tensar los pliegues vocales. Bueno, tenemos que los movimientos de la laringe son varios. Les recomiendo que esto lo revisen por favor con grade de anatomía para estudiantes. Eh, es bastante amable con el estudiante, si les soy sincero. Entonces, por ejemplo, también cabe resaltar que no les hablé de bastantes músculos que los deberían de tener en cuenta, sobre todo los que actúan en diferentes planos. Bueno, y los impares, por supuesto. Tenemos que, por ejemplo, acá les estoy mostrando la acción del cricoarytenoides posterior, y él se va a encargar, porque miren que acá está en relación con la apófisis vocal, él se va a encargar, muchachos, de que va a llevar a esta apófisis, a este proceso, hacia medial. Pero recuerden que este cartílago es una estructura móvil que está insertada en la cara anterior, perdón, en la porción, esperen que olvidé, en la porción anterior de la cara interna de lo que sería nuestro cartílago tiroides. Entonces, cuando él va a hacer ese movimiento para acá, esa estructura va a ser jalada hacia lateral, o sea, que me va a generar un movimiento tanto de aducción como de abducción, dependiendo de dónde yo esté viendo eso. Y esto, pues, me va a generar que pueda salir o entrar aire, dependiendo de en qué momento lo estemos viendo. Ahora, los músculos cricoarytenoides laterales, como ustedes los pueden ver acá, no se los mencioné, cricoarytenoides laterales, ellos tienen un origen o una relación con lo que serían estas láminas del cartílago cricoides para con este proceso arytenoides. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que va a haber un movimiento inverso en el caso del cricoarytenoideo, y es que este proceso vocal se va a ir, perdón, creo que este es el proceso muscular. Sí, es el proceso muscular, muchachos, discúlpenme. Ese proceso muscular, pues, va a ser llevado en un sentido de abducción hacia el lateral, mientras genera un movimiento de aducción hacia medial del proceso vocal. Entonces, vuelve y juega, lo podemos ver en movimientos distintos. Esta parte la pueden revisar en la fisiología de la fonación, es muy interesante. Y la acción de los músculos arytenoides oblicuo y transverso, como les dije, pues aquí no creo que esta imagen le haga justicia a esos movimientos. Y también pues tenemos la acción de los músculos vocales y el tiroarytenoides, y es el acortamiento de lo que serían los ligamentos vocales, porque recuerden que ellos tienen una disposición antero-posterior. Entonces lo que van a hacer es acortar la longitud de lo que serían estos pliegues. Y la acción del cricoide, de los músculos cricoides o cricoideos, es alargar la disposición de los ligamentos vocales. Recuerden que cada músculo tiene su contrapuesto. Entonces tenemos que la cavidad de la laringe la podemos dividir en tres diferentes situaciones. Tenemos el vestíbulo, la porción media y la cavidad infraglótica.
El vestíbulo también puede ser reemplazado por la porción supraglótica, la porción media sería la porción glótica y la infraglótica pues siempre será infraglótica. ¿Qué es lo que sucede? Yo les he dicho cuando les estoy explicando oído medio, cuando ustedes están en una estructura muy grande, que tiene muchas paredes en anatomía, generalmente imagínense que están en una casa. Entonces, bueno, en una mansión. Cuando ustedes entran a una mansión o una casa muy grande, una casona, por ejemplo, ustedes entran a un vestíbulo. Y en ese vestíbulo, pues ustedes pueden ver diferentes cosas, diferentes estructuras. Pasa lo mismo en anatomía, pasa lo mismo en oído medio. Y es que, por ejemplo, acá tenemos un vestíbulo relacionado con toda esta región de acá, en la que pues vamos a encontrar diferentes pliegues o diferentes estructuras, inervación, irrigación, y en todos los demás igual. Entonces, en el vestíbulo laringio tenemos que es la región ubicada entre la entrada laringea y los pliegues vestibulares. Entonces, es toda esta región de acá, toda esta región de acá. Tenemos la porción media que se encuentra entre los pliegues vestibulares, estos, y los pliegues vocales. Recuerden que los pliegues vocales son las cuerdas vocales verdaderas y los vestibulares son las cuerdas vocales falsas. Tenemos, ¿por qué lo de falso y verdadero? Porque unas son las encargadas, las verdaderas, de la fonación, mientras que las otras no. Ok, entonces vamos a la cavidad infraglótica, y es que está ubicada entre los pliegues vocales y lo que sería el borde inferior del cartílago cricoides, que sería toda esa partecita de acá. Y pues esto ya será relacionado con lo que sería tráquea. Entonces es fácil de recordarlo. Tenemos la inervación e irrigación, que ya les dije, un resumen pues bastante práctico y útil para ustedes, pero tenemos que, por ejemplo, primero vamos a tocar la parte de irrigación. Tenemos que la arteria laringea superior se introduce bajo el músculo tiroideo y es una concomitante del ramo interno del laringeo superior. Bueno, acá creo que eso está no tan bien hecho, pero bueno. Lo que les dije, la arteria laringea superior, se los voy a decir yo, es una rama de la arteria carótida externa. Es, si no me equivoco, la segunda o la tercera rama en dirección infero-superior de lo que sería nuestra carótida externa. Es una rama muy pequeña que se introduce a través de lo que sería la membrana tiroidea, y se encarga de inervar la mayoría de las estructuras laringeas. Sin embargo, nosotros también tenemos una arteria laringea inferior que pues es una rama relacionada con la tiroidea inferior. Y si nosotros recordamos nuestro conocimiento de cuello o tal vez de vísceras de tórax, dependiendo de cómo lo estemos viendo, pues tenemos que de, de nuestro tronco brachiocefálico, pues tenemos un pequeño tronco arterial que se va a encargar de emitir unos ramos específicos, que serían la arteria laringea inferior, la arteria tiroidea inferior y una arteria, que no recuerdo el nombre, que es para unas estructuras musculares profundas de cuello. Entonces, las más importantes de ese tronco arterial, es lo que sería nuestra arteria tiroidea inferior, ¿no? Pero también tenemos a la laringea inferior. Ahora, esperen, aquí estamos en relación a inervación. Entonces, en inervación, sí, las cosas son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque como les dije, tenemos un nervio, acá lo están viendo entrando, un nervio laringeo superior, que él se me va a dividir en dos ramos. Un ramo externo, como ya les comenté, para el músculo cricotiroideo, que es un músculo externo de la laringe, y un ramo interno de este nervio laringeo superior, que es para inervarme a toda la mucosa laringea. Esto es muy importante porque es la que me va a permitir llegar a estas fibras simpáticas o parasimpáticas para lo que sería la secreción de estas glándulas. Recuerden que todo eso está conectado. Es muy importante que tengan en cuenta su fisiología aquí o su histología. Bueno, entonces, y en la parte inferior, nuestro nervio más importante es el laringio
inferior o laringio recurrente. Siempre lo van a encontrar como recurrente, pero alguna vez cuando estén leyendo se van a encontrar que le dicen inferior, pero es lo mismo. Entonces, este nervio laringio recurrente es un nervio de lo que sería un ramo del nervio vago, del paracraneal número 10. Y él va a tener diferentes relaciones en las dos lateralidades. Entonces, tenemos que a nivel derecho, él va a girar a lo que sería a nivel de arteria subclavia, mientras que lo que sería a nivel de, en la lateralidad izquierda, tenemos que va a dar la vuelta, porque recuerden que vago va hasta la flexura cólica izquierda, pero entonces cuando él está a nivel, creo que, creo que es a nivel como de tiroides, él emite un ramo y es el laringio recurrente, pero el laringio recurrente va a seguir bajando hasta que él encuentra en el lado derecho a lo que sería subclavia, vuelve y sube, y en el lado, en el lado izquierdo al arco aórtico y vuelve y sube. ¿Sube en qué sentido? En un plano posterior para poder ingresar por detrás de cartílago cricoides. En cuestión de irrigación, pues es más fácil porque pues tenemos a nuestra laringea, perdón, no sería esta, sería eh, nuestra laringe superior, y tenemos también a nuestra laringea inferior, que aquí no la podemos ver, pero es unos troncos, no mentira, está acá, mírenla, está en ese tronco de acá que olvidé el nombre, es un tronco con un nombre bastante interesante, por favor revísenlo, y porque es muy importante de hecho, y se me va a encargar de hacerme llegar toda esta irrigación. Ahora el drenaje venoso y el drenaje linfático lo va a compartir con lo que sería tiroides. Entonces tenemos que, pues tiroides tiene tres diferentes drenajes venosos, que es a través de una vena tiroidea superior y media e inferior, ¿no? Sabemos que las dos primeras están en relación a carótida interna, mientras que la última, perdón, está en relación ya lo que sería con tronco brachiocefálico. Bueno, muchachos, ahorita que lo recuerdo, yo les dije que era la arteria en el tronco brachiocefálico, no, es a nivel de subclavia. Bueno, a nivel de subclavia es que está ese tronco que yo les estoy diciendo y que me va a hacer llegar lo que sería la arteria tiroidea, perdón, la arteria laringea inferior. Bueno, entonces, esto ya se los expliqué, lo de los nervios laringios, pueden parar un momento aquí y ver su información. Y ya, muchachos, eso ha sido todo. Las referencias aquí están. Tenemos de Netter, de Pro, de Delgado, libro de la universidad. Pero les recomiendo que este tema lo revisen en Grey de Anatomía. Espero haya sido bastante útil, muchachos, y espero tal vez vernos en otra oportunidad o en alguna monitoría de anatomía. Hasta luego.